Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, nos acompaña en entrevista a Venevisión Felipe Mujica. Él es el secretario general del MAS, el Movimiento al Socialismo. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Podemos comenzar esta entrevista hablando sobre ese estado de excepción que el presidente Maduro dijo que se prolonga el cierre de la frontera y además ya no son 5 sino 6 municipios del estado Táchira. ¿Cuál es su lectura? Sí, claro, esa es la noticia, ¿no? Yo creo que los venezolanos y seguramente también los colombianos, todos los que hemos tenido la posibilidad de estar a lo largo de nuestras vidas en algún momento en esa frontera colombo-venezolana, ya sea por el lado del Zulia o ya sea por el lado del Táchira, sabemos que eso es una realidad bien compleja, ¿no? El primer componente que uno consigue allí permanentemente es que allí no hay ni colombianos ni venezolanos. Ahí hay gente que obtiene la doble nacionalidad o son colombianos y son venezolanos al mismo tiempo. Segundo, son realidades donde, por ejemplo, en el pasado la situación era distinta. Los venezolanos íbamos a Cúcuta a proveernos de un conjunto de bienes porque la diferencia en materia del cambio, que creo que eran 25 pesos por bolívar, algo así, entonces por supuesto la situación era totalmente distinta. Éramos los venezolanos los que íbamos a Colombia a comprar mercancía y nos las traíamos para Venezuela. Eso después cambió el cuadro económico, el desbarajuste y todo el desequilibrio económico que se da en Venezuela, la diferencia que hay en relación a toda la distorsión que hay con el precio de la gasolina, el precio de los bienes venezolanos, bueno, genera esa nueva situación que está allí, con la cual este gobierno ha convivido a lo largo de todo su periodo, desde Chávez hasta Maduro. No es que ellos descubrieron que ahora había la situación de bachaqueo y había la situación de la distorsión que hay en la frontera. Entonces, el problema, en verdad, hay que asumirlo, si se quiere hablar del mismo, en términos de cómo es el contexto. Entonces, este no es un gobierno que está descubriendo por primera vez lo que está pasando allí. La propia declaración de Maduro, cuando dice se pudrió la frontera, ¿quién permitió que se pudriera la frontera? Evidentemente tiene que haber sido el propio gobierno y evidentemente los mecanismos que ellos han utilizado no han permitido ni el diálogo con los colombianos de manera eficiente, ni el diálogo con la parte del país que vive allí, con las autoridades que están allí, para estructurar que lo que está ocurriendo allí, que es una realidad económica de esa frontera, no siguiera continuando. Ahora, ese punto en el cual se agarra esa situación y se convierte en ese conflicto, en este momento, eso evidentemente tiene una razón política, y es una razón política electoral. El gobierno venezolano aprovechó un nuevo hecho, un incidente X como el que se produjo, lamentable, que hay que, por supuesto, señalar como una situación sumamente dañina para el país, pero es un incidente entre tantos que se han producido en esa frontera. Y lo exacerba para convertirlo en un hecho político interno. Y utilizando una vieja estrategia que es buscar un enemigo externo, entonces crea una situación en la cual yo procuro, a partir de ese hecho, buscar la manera de mejorar la imagen, mejorar mis números, mejorar lo que yo tengo que mejorar en una situación electoral como la que vive Venezuela. Y lamentablemente, en ese contexto, se consigue con interlocutores aquí en Venezuela que lo ayudan a que ese mecanismo de polarización, a que ese mecanismo de manipular la opinión pública venezolana también surta efecto, porque evidentemente cuando se le da la idea de que lo que ellos están proponiendo hacer se les reitera desde aquí, entonces por supuesto es muy fácil que ellos comiencen un esquema de polarización como evidentemente lo ha comenzado el gobierno con algunos sectores como los que ellos han identificado en términos de otra minoría polarizada que ellos pretenden utilizar en todo eso. Lamentablemente, para los venezolanos, eso que está ocurriendo no resuelve absolutamente nada. Ni resuelve el problema de la frontera, ni resuelve ninguna de las circunstancias que están allí. Lo que hace es agravarla y además crea una situación de incertidumbre dentro de esos inventos permanentes que el gobierno venezolano hace para tratar de buscar cómo tapar circunstancias, cómo manipular. Eso es igualito al argumento de la guerra económica. ¿Cuánto tiempo tienen repitiendo lo de la guerra económica? A esta altura no se sabe qué ha pasado con lo de la guerra económica, quién la ganó, quién la perdió. Es simplemente una manipulación de un argumento polarizado. En este caso está muy claro que ese incidente fronterizo y todo lo que después se ha venido practicando tiene un solo propósito, que es intentar polarizar, utilizarlo en términos electorales y lamentablemente hay sectores
internos del país que se prestan para que esa polarización funcione en el esquema que el gobierno quiere. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se refirió recientemente a Venezuela tocando dos aspectos y nos gustaría conocer su opinión. Primero, pidió diálogo directo entre Colombia y Venezuela a propósito de un encuentro de cancilleres que va a haber el día de mañana. Y también dijo que para las próximas elecciones parlamentarias debería aceptarse la observación internacional, concretamente de la OEA. Ante esto último, el CNE emitió un comunicado calificándolo como injerencista. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, son parte de esas barbaridades que se cometen en Venezuela, porque el hecho de que se dialogue cualquier organismo internacional que opine sobre la circunstancia venezolana o sobre cualquier circunstancia de conflictos entre países, ¿qué es lo primero que sugiere? Que hay que dialogar, porque se supone que en una sociedad civilizada, en un mundo civilizado, donde las soluciones hay que buscarlas a partir de utilizar instrumentos eficientes, el diálogo es el único instrumento eficiente, pacífico, que tienes a la mano. Entonces, una recomendación normal que un organismo, la OEA o cualquier, el que preside Samper también, o cualquier otro organismo que esté en América y que vea el conflicto y que vea cómo el conflicto se va elevando de manera artificial y cómo va cogiendo fuerza desde el lado colombiano y desde el lado venezolano, bueno, digan, un momentico, hay que dialogar, hay que buscar la manera de paralizar esto. Y lo del CNE, bueno, es una cosa también absurda. ¿Qué importa que la OEA diga que puede venir como observador? ¿Cuántas veces los venezolanos no hemos estado de observadores? El propio organismo electoral, los partidos políticos, las distintas organizaciones, el propio gobierno, de observadores en procesos electorales de países de América Latina o de países hermanos. Eso es simplemente un elemento usual, que no hay ninguna razón para que alguien diga, es bueno que haya observadores de otros países en las elecciones venezolanas, porque si tú revisas, por ejemplo, los venezolanos, de alguna manera, estamos, ya se han invitado los partidos políticos, el propio organismo electoral, de manera permanente en esa labor de observación en otros procesos electorales que se dan en el resto de América Latina. Me parece que no tiene ningún sentido que haya una declaración del organismo electoral de esa agresividad que responde el organismo electoral. Nos queda muy poquito tiempo, pero mañana el MAS va a presentar a sus candidatos a las próximas elecciones parlamentarias, que todos sabemos están fuera de la unidad. ¿Qué ofrece esta maqueta del Partido Naranja? Fuera de la unidad no. De la mesa, digamos. Fuera de la MUC. Correcto. Es importante señalar eso porque de la no hay mesa ningún diccionario donde hay un sinónimo que diga que MUC es unidad. Simplemente la MUC es una alianza y la unidad de los venezolanos o la unión de los venezolanos debe ser un propósito del país como tal. Entonces, el MAS cumple el compromiso que dijo que íbamos a tener. Nosotros le dijimos, vamos a presentar candidatos en todos los circuitos, vamos a presentar candidatos en todas las listas. Esos candidatos van a ser expresión de una multiplicidad de factores, donde vamos a tener disidentes de la MUC, disidentes del chavismo, vamos a tener líderes sociales, vamos a tener líderes políticos. El evento de mañana, en términos de las intervenciones, es un evento absolutamente plural, en términos de factores políticos que van a estar allí. Vamos a tener la posibilidad de que el país presencie lo que dijimos que íbamos a cumplir, unas planchas que fuesen descentralizadas, con unos candidatos que fuesen producto de acuerdos y de la búsqueda de encuentros regionales y donde no hay ni un solo paracaidista. Las listas del MAS son todas listas de ciudadanos que viven en los estados donde son candidatos, que conocen la problemática de los estados y que en esa condición le van a ofrecer al país la posibilidad de que eso que las encuestas dicen, que hay una parte muy grande del país que dice, no quiero estar con la MUC, no quiero estar con el oficialismo, quiero buscar un espacio distinto, se pueda producir y podamos tener un parlamento despolarizado. Gracias. Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo.